El sitio en el que crecí es una sucesión de hoteles que se enroscan hacia el infinito. Palmeras, playas, muchos grados a la sombra los 365 días del año y turistas prácticamente en pelotas por la calle. Para esto vienen, supongo, para perderse en un lugar barato donde pueden vivir como auténticos reyes, un sitio en el que todo sea dispuesto para su disfrute a pesar del perjuicio de sus propios habitantes, donde si tenemos que atentar contra la naturaleza misma para complacerlos, vamos y lo hacemos. Las playas cada vez son más chicas, las montañas más pequeñas, siempre doblados por la cintura hacia abajo con las manos extendidas, mendigos agradables. No vayan a dejar de venir, no vayan a olvidarse de tirarnos 5 céntimos a los zapatos. ¿Para qué quiere un centro de atención primaria un turista si ya tiene una clínica noruega frente a su bungalow alquilado por 4 perras cochinas toda la temporada de otoño e invierno? La fantasía de un jubilado del norte de Europa, la pesadilla de una persona normal. Tu primera novela, Supersaurio, transcurre en unas oficinas de una cadena de supermercados canarios en el que trabaja la protagonista, que tiene algunos conflictos laborales, pero habla también de muchos otros temas de los que vamos a ir hablando en esta entrevista, los vamos a ir desgranando. Pero antes quería que me explicases qué son los fanfiction y qué han supuesto en tu vida. El fanfiction son historias que tú cuentas usando los personajes de un libro, de una serie, una película que ya existen. Es un universo que tú coges prestado. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo conocí fue Harry Potter y salió cuando yo tenía 11. Yo recuerdo leer el primer libro a los 12 y creo que salió justo en esos años que se tradujo al español y demás. Entonces tú cogías a lo mejor a Harry y decías, ¿qué hubiese pasado si Harry nunca hubiese recibido la carta de Hogwarts? Y te montabas tu película, escribías la historia y la ibas subiendo por capítulos a la web de fanfiction. Y para mí la verdad es que fue importantísimo porque creo que si nunca hubiese escrito fanfiction, nunca hubiese llegado a internet y nunca me hubiesen visto en Blackie y nunca habría escrito Supersaurio. O sea, es como una cadena así que se relaciona. Cuando un personaje alcanza altas cotas de popularidad, no es raro que sus seguidores decidan crear sus propias aventuras. Esas reacciones se llaman fanfiction, son relatos que se distribuyen a través de foros de internet y tienen una altísima popularidad, tanta que de ahí han salido autores de gran éxito en sagas propias. Por ejemplo, existe un relato ambientado en el mundo de Crepúsculo, en el que los vampiros viven una historia de amor un poco subida de tono. Se titula Amos del Universo. Su autora recibió una oferta para publicarla con algunas modificaciones. Se convirtió en 50 sombras de Grey. Los fanfictions de Harry Potter son tan populares y han tenido tantos seguidores que han dado lugar a sus propias sagas. De hecho, la exitosa serie Cazadores de Sombras, dado lugar a una película y a una serie de televisión, comenzó como una historia protagonizada por el personaje de Draco Malfoy. No es este un fenómeno exclusivo de la literatura. Se han rodado cortometrajes de alta calidad realizados por aficionados como este Batman Dead End o películas absolutamente profesionales como El secreto de la pirámide, que no deja de ser una historia apócrifa de Sherlock Holmes dirigida por Barry Levinson. El detective británico tal vez sea la figura que más fanfictions ha protagonizado a lo largo de los tiempos, incluida la vez que se enfrentó al ladrón de guante blanco Arsène Lupin. En aquella ocasión, Maurice Leblanc tuvo la precaución de rebautizarlo como Sherlock Holmes. Autores reconocidos como Neil Gaiman, escritor de los cuentos de Coraline, Sandman o Stardust, entre otros, escribe y sube a sus redes fanfictions ambientados en el universo de dioses primigenios de Lovecraft. Es un divertimento para autores consagrados y una forma de practicar y darse a conocer para autores emergentes. Y por supuesto, no es una práctica reciente. Ya en el siglo XVII, un tal licenciado Avellaneda publicó una continuación de las andanzas de Don Quijote, de la que renegó y a la que desautorizó Miguel de Cervantes. Pero ni los autores pueden evitar que sus personajes vivan, crezcan y corran aventuras en la mente de otras personas. La protagonista de Supersaurio se llama como tú, Sí. y tiene algunas similitudes contigo, pero Sí. no eres tú. No soy yo. ¿Has escrito una fanfiction contigo misma? No, pero podría verse así. Es gracioso que me digas eso, no lo había pensado. Sí, podría ser un fanfiction de un universo alternativo en el que yo trabajé en un supermercado en algún momento de mi vida, ¿sí? Ay, qué interesante, sí. Estamos en Puerto Rico, estamos haciendo esta entrevista aquí porque tiene mucho que ver con la novela y contigo. ¿Con qué está relacionado Puerto Rico y las dos Meriem? Las dos Miriam crecieron en Puerto Rico. Cuando eran pequeñas creían que era el mejor lugar del mundo porque siempre hacía buen tiempo, tenían su colegio pequeñito, tenían su grupito de amigos
Y luego fueron creciendo y vieron que Puerto Rico es el quinto pino del mundo, que realmente lo único que importan son los turistas, ¿no? Porque si das un paseo, yo vine hoy caminando desde mi casa aquí, y cuando vas caminando ves que hay 2 McDonald's, todos los restaurantes son Irish Pub, English Pub, cócteles, pizza, no hay negocios locales, no hay nada que tú veas y dices, vale, quieren que yo me quede aquí y haga mi vida aquí y crezca aquí. Es como que Puerto Rico va expulsándote poco a poco cuando creces, y cuando llegas a la edad de ir al instituto tienes que irte a Arguineguín, y después de Arguineguín tienes que irte a Las Palmas, a la universidad a estudiar, y cuando terminas de estudiar no puedes volver a trabajar en Puerto Rico, tienes que seguir ahí o irte de la isla. Entonces, la frustración que yo sentí un poco a medida que iba creciendo se la di a ella, porque realmente no he visto historias de gente, de jóvenes que crecen en Canarias y se van dando cuenta poco a poco de la realidad que tienen en su entorno. Y sí, pensé, voy a usar pequeñas verdades y voy a construir el relato a partir de ellas, y eso hará que la persona que lo lea diga, puedo entender de dónde viene, no su resentimiento, pero su, cónchale, más turistas, cojo la guagua y está petada de turistas y yo tengo que ir de pie. ¿Por qué? Porque no ponen otra guagua, porque solo hay una línea de 91. Y cosas así que van surgiendo a medida del libro. Cuesta mucho impresionarte porque a los 6 años ya has normalizado ver a adultos durmiendo la mona en una piscina de su propio vómito justo al lado del banco donde te sientas para esperar que te recoja el transporte del colegio. Además de las dificultades de las que nos estás hablando, también hablas de una niña que convive con realidades que son directamente consecuencia del turismo, que son muy duras, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Yo recuerdo ir al instituto y cuando ya no tenía transporte del instituto, tenía que coger la guagua para ir yo, recuerdo estar esperando la guagua y ver a turistas durmiendo en el suelo. O un recuerdo de niña de estar en el parque jugando y que apareciesen turistas borrachos y se pusiesen a decirle cosas a grupos de niños, ¿sabes? Que por mucho... Mi madre siempre estaba conmigo, pero esa sensación de indefensión total era patente. Tú veías que un adulto te trataba como si tú tuvieses que más o menos servirle a él, como que tú no podías crecer en tu espacio. Ese espacio estaba reservado para gente que venía aquí, que sí, que aporta riqueza y demás. No tengo turismofobia ni nada de eso, no estoy en contra del turismo. Lo único que digo es que ¿hasta qué punto podemos depender solamente de eso? Porque ya se vio que, por ejemplo, en la pandemia nos quedamos todos caput. Se cerró el turismo, ya los hoteles cerraron todos esos restaurantes que eran no son solo para turistas, pero que están enfocados a una clientela que no somos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué haces entonces? ¿Sabes qué? En Canarias leí el otro día que 1 de cada 4 personas vive en riesgo de exclusión y pobreza. Y tú piensas, si tanta es la riqueza que aportan los turistas, ¿dónde está? Las islas sufren un fenómeno en común, ¿no? Que son las depositarias de las ensoñaciones continentales, depositan todos los mitos y toda la idea del descanso, el paraíso, ¿no? de ese constructo europeo sobre ese espacio para descansar, ¿no? Se construyen mitos, se construye como un lugar de vacaciones, ¿no? En ese proceso las islas, de alguna manera, en un efecto profecía autocumplida, acaban siendo espejos de esas ensoñaciones y se acaban convirtiendo en lo que ese continente quiere de ellas. Las islas a veces son pensadas como parques temáticos, sí, acabamos haciéndolo porque empieza a ser nuestro modo de subsistir, ¿no? Pero también como mensaje, ¿no? Es un mensaje que recibimos y empezamos a reproducir inconscientemente. Tenemos que ser amables, tenemos que ser serviciales con esa persona. Las islas sirven al continente, las islas sirven a ese extranjero y por lo tanto se construyen como espacio turístico donde el otro desea y nosotros servimos a sus deseos. A la gente cuando ve la película, cuando ve los nombres de las cabras, les sorprende, nos preguntan mucho sobre, claro, parecen imágenes del siglo XVIII, del siglo XVII. No, aquí conviven espacios de personas que viven del turismo con personas que viven todavía en cuevas y con sus cabras. Conviven todos esos estratos históricos que parecen imposibles en otro espacio y suceden. En Jardín Satélite teníamos la obra de Álvaro Urbano, que precisamente reflexionaba sobre esa agricultura, esa aparente economía del plátano, que lo hemos como considerado identidad canaria, pero obviamente traído aquí y que
no solo se perpetúa por una cuestión de agricultura, se perpetúa por una cuestión de que genera un paisaje exótico. A Samuel Delgado y Elena Girón, que ellos son cineastas y trabajaron con los fondos de naturaleza del MUNA, del Museo de Naturaleza y Arqueología, y hablaban precisamente de ese proceso de selección, ¿no? Que no somos conscientes, ¿no? Todo nuestro entorno, todo lo que consideramos natural, todo este paisaje, todo lo que somos es una selección de la mirada, de los regímenes de visibilidad, de los regímenes de la verdad, de qué es verdad en Canarias, es una selección intencionada, formada por un momento histórico, ¿no? Cristóbal Tavares tenía una obra maravillosa que venía en reflexión sobre el patio canario de su abuela, ¿no? Ese patio tan común en la casa canaria, en una especie de generar su Edén, ¿no? Su pequeño paraíso, ¿no? El paraíso negado a esas mujeres sin tierra en ese patio. Mis preocupaciones ya no son las que tenía cuando entré, ahora se parecen a las de ellos, los otros, los que no son yo. Si entro en una póliza de seguro privado, defenderé la sanidad pública. Si compro acciones de Supersaurio, consideraré que sus pérdidas y ganancias son las mías. Cuantos más privilegios tenga, más querré y menos dispuesta estaré a que otros los tengan sin haberse esforzado todo lo que me esforcé yo. Desaparecerá la línea que siempre vi clara. Cuanto más dinero gane, más me aterrorizará dejar de ganarlo. Más en deuda estaré con mi empresa, más agradecida, más dócil. Dejaré de ser yo. En algún momento de mi vida miraré a una chica de 26 años a los ojos y le diré: me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad. Llevaré traje chaqueta. El traje será tan caro y mis dientes tan blancos que se sentirá físicamente mal. La novela transcurre entre más o menos los 25, los 29, 30 Sí, la edad crítica esa, de, ¿no? de la protagonista. ¿La vemos convertirse en una mujer o la vemos resignarse a lo que el mundo le dice que debería ser? La vemos ser más realista, porque es verdad que yo creo que el espíritu ese combativo de no, yo no me voy a conformar, no, yo soy muy consciente de lo que pasa, no soy tonta, no voy a ir durmiéndome como la gente que me rodea, ¿no? Llega un momento en el que tienes que decir, vale, quizás no es que todo el mundo a mi alrededor sea bobo, quizás es que simplemente han visto que o coges A o coges B, y B es demasiado sufrido y vas a estar muy solo. Voy a coger A y poco a poco voy a ir intentando sacar lo bueno de lo que yo consideraba que era el horror absoluto. Y creo que también crecer es un poco eso, ¿no? Que te das cuenta de que no puedes ser tan irrealista, no puedes luchar tanto, sobre todo si estás solillo. Que es mejor pertenecer al grupo que ver al grupo desde fuera y resentirlo. En ese camino de crecimiento conocemos a una joven que se ha esforzado mucho. Ella ha estudiado, sabe muchos idiomas, ha hecho muchas prácticas, ha vivido en el extranjero, pero sin embargo está muy enfadada, o sea, siente que lo que le vendieron no era realidad, esa recompensa no llega nunca. Sí. O sea, la mayoría de mis amigos se siente así. Yo tengo suerte, hice lo que había que hacer, ¿no? En plan, céntrate solo en tus estudios. Me centré solo en mis estudios. Intenta ser siempre la mejor o de los mejores. Conseguí ser de los mejores. Conseguí becas, me fui fuera, volví. Y mientras tanto mis amigos seguían aquí. Y hay cierto enfado de, vale, yo me saqué un grado y después del grado no había nada para mí. Porque la competencia es durísima y hay gente que te saca 5 años, tiene mucha más experiencia que tú. Siempre van a ir a coger a ese. Haz un máster para especializarte más. Hicieron el máster. En el máster hay prácticas. Cuando terminan las prácticas no te cogen. Cogen a otro estudiante al que pueden tener ahí durante X semanas gratis. Y así van circulando todos esos becarios. Terminas el máster y te planteas, ¿soy yo que soy un inútil y que no sirvo para nada o qué pasa aquí? Y si tienes un buen expediente, te cae encima lo de, ¿y si haces un doctorado? Es como que usas estar estudiando para protegerte de esa realidad tan dura de, Dios mío, es que no hay nada para mí. Entonces alguien te dice, ¿por qué no te conformas primero haciendo unas prácticas, otras prácticas más, ¿no? Ya tienes 500 en el currículum, pero otras más. Y a lo mejor cobras menos de lo que tú esperabas. Pero coges experiencia y a lo mejor te cogen en ese sitio y lo haces y ves que cuando terminan esos 10 meses no te cogen, cogen a otro becario y vas quemándote por dentro porque dices, ¿qué hago? Entro en hostelería, por ejemplo, Canarias lo que te ofrece es hostelería o recepcionista de hotel y te metes ahí y piensas, vale,
no pasa nada, estoy al menos cotizando, pero te ves que tienes 27 años, que estás a jornada completa de recepcionista en un hotel, pero te pagan la jornada reducida. Y el resto a lo mejor si tienes suerte te lo pagan en negro, si no, no. Y piensas, soy ingeniero en bioquímica y tengo un máster en química y estoy aquí pasando esto. O me voy a Alemania o es que voy a reventar. Y no es porque creas que ser recepcionista de hotel está por debajo de ti. Es simplemente que tú toda tu vida estuviste formándote para ser ingeniero químico. Y conciliar la realidad con lo que tú pensabas y lo que te decían que iba a pasar es muy duro. Es durísimo, ¿eh? Sin hacer mucho spoiler, ella sí que le va bien, ¿no? Al final, bueno, pues ella consigue un trabajo, más o menos bien remunerado, pero sigue muy frustrada. ¿Qué es lo que le frustra tanto a esa Mary? Le frustra darse cuenta de que ha tenido que conformarse. Y el libro termina justo cuando como que se gira y se mira en un espejo y piensa, ¡oh! Y el lector también llega a ese final y piensa, ¡ah! ¿No? Creo, esa es la sensación que quise crear de, me acabo de dar cuenta, acabo de entender toda la historia y acabo de entender por qué pasan determinadas cosas en la historia. Está rodeada de todos esos hombres con poder que le doblan la edad, que la mayoría además son de fuera y ella además es muy consciente de todas esas realidades, pero sin embargo su némesis, su mayor enemiga es una compañera, Yolanda. ¿Por qué lo elegiste así? Porque al principio ella tiene esa idea de, vale, ella es la única mujer que está en este grupo de personas, voy a poder aprender mucho de ella. Y quiere ser su aliada porque piensa, somos 2 contra 3, no contra, pero sí en plan la oposición, ¿no? Seguro que ha vivido cosas con las que yo puedo identificarme, ¿no? Y se encuentra esa oposición total de Yolanda hacia Meriden. La descoloca por completo, no se lo esperaba. Ella lo que se espera es ese paternalismo de sus compañeros hombres. Pero cuando es otra mujer la que se va dirigiendo poco a poco, entre comillas, en su enemiga, no lo lleva bien. El tiempo pasa y cada vez me cuesta más discernir qué es lo que realmente me enfurece. Si saber que por mucho tiempo que lleve aquí, para alguna gente jamás seré de aquí, o el hecho de que tampoco soy ni nunca seré de allá. Hablas también de una familia de Marruecos instalada en Canarias y cómo sus hijos siguen viviendo en el siglo XXI estereotipos, racismo. ¿Cómo vive eso una joven, en este caso la protagonista, que además es súper consciente de cómo se organiza el mundo en base a lo que dicen unos directivos peninsulares y cómo el mundo está todo organizado en base a lo que los turistas quieren de Canarias durante sus vacaciones? Esa contradicción, ¿no?, entre cómo aceptamos a un tipo de inmigrantes y cómo aceptamos a otros. Eso es súper reciente, de actualidad total. Mira, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Yo estoy súper orgullosa porque España ahí se plantó y dijo, pues que vengan aquí también. Pero ¿por qué no pasa lo mismo cuando son morenos? O cuando son de países más lejanos aún. ¿Cuál es la diferencia? Que unos son blancos y europeos y otros son marrones y son musulmanes. Te hace pensar, jolín, ¿qué pasa? Que cuando llegan aquí en patera son de tercera y no podemos también tener esa humanidad de decir, a saber por qué escapaban o de qué. Te duele un poco, ¿no? Pero la vida es así, es un poco lo que intento reflejar también en Super Saurio. Vas al supermercado ese super saurístico y ves que hay una sección en la que pone son en tomataques, no sé qué. Y piensas, ¿en Alemania tendrán atún en escabeche con tomate? No creo, pero bueno. ¿Por qué cobra más un Business Assurance Manager que la cajera de un supermercado o que un reponedor? Si mañana desaparecieran todas las cajeras y todos los reponedores del mundo, nos daríamos cuenta enseguida. Si desapareciesen todos los Business Assurance Manager, no. Hablas también de clasismo, ¿no? De cómo el canario es el que es abocado a que, lo explicabas tú antes, es abocado a el sector servicios, a servir en eso, exacto, al turista y a esos hoteles y esos restaurantes, y en cambio se le pone la alfombra roja al que viene de fuera con supuestamente dinero que va a dejar aquí, va a revertir en nuestro bien, ¿no? Sí, pero luego no lo deja aquí. Mira, por ejemplo, en Motor Grande hay un supermercado ese que nunca hace propaganda de nada, ¿no? Que no hace publicidad supuestamente. Cuando entras, los carteles están escritos en inglés y en español. Y piensas, ¿realmente esto por qué pasa? Usé el supermercado sobre todo porque intenté poner que la mayoría de los empleados que trabajan en la caja o que trabajan reponiendo o que están en el día a día de lo que es realmente un supermercado
son inmigrantes o son canarios. Y luego vas subiendo y ves que el Business Assurance Manager es de Andalucía y que los que trabajan en compliance son de Madrid y son de Valencia. Y piensas, ¿por qué no hay canarios que suben? ¿No? El relato ese del trabajador que se esfuerza muchísimo y que llega súper lejos. ¿Por qué no hay canarios que empiezan siendo cajeros, reponedores y van subiendo poco a poco y están son Quality Head o son Compliance Manager? ¿Por qué pasa eso? No sé. Tuve una experiencia trabajando antes de mi actual trabajo. Estuve en un bufete de abogados chiquitito. Yo era asistente de departamento, porque tengo un máster en traducción profesional y me especialicé en contratos y demás. Entonces ese fue mi primer trabajo. Y cuando entré ahí, todas las asistentes éramos mujeres y todas éramos canarias. Y los abogados que había en esa empresa eran todos peninsulares. Y usé eso también un poco para el supermercado, ¿no? Para darle algo de realismo. La escritura desde el punto de vista de la clase obrera me proporciona la coartada perfecta para hablar de este libro, desde la línea de Joseph Pontus. Pontus, trabajador social con una sólida formación humanística, se vio obligado a contratar con una ETT que lo enviaba a trabajar en empresas conserveras de pescado o de la industria cárnica. Desde su puesto en la cadena, Pontus compone este libro bello, cargado de verdad y de reflexiones sobre el ser humano y la necesidad que tiene de conseguir tiempo para sí mismo y para dedicárselo a quienes desea. Disponer de tiempo para ser algo más que un simple trabajador. El libro estupendo tuvo un gran impacto en Francia, obtuvo numerosos galardones y le proporcionó a Pontus la posibilidad de vivir exclusivamente de la escritura, cosa que él, por desgracia, no pudo disfrutar. Falleció en 2021, poco después de que el libro apareciera en España. ¿Y cómo llegas a Blackie Books? Pues yo, como conté antes lo del fanfiction, ¿no? Pasé de fanfiction.net a una red de blogs que se llamaba Live Journal. Y tengo ahí de ahí saqué un grupo de amigas con el que todavía me llevo en la actualidad y nos vamos a visitar y tal. Y de ahí cuando cerraron el blog pasamos todas a Twitter. Y nada, fui con los años acumulando seguidores y demás. Y un día me empezó a seguir Jorge de Cascante, que es editor de Blackie. Y mi cuenta era sobre todo tweets de humor, ¿no? De otra vez se me ha ido la 91, me mato, cosas así. Y cuando al tiempo de empezar a seguirme me escribió un mensaje por Twitter y me preguntó, Meriem, entiendo que mucha gente te ha propuesto esto ya, pero ¿te gustaría hacer un libro? Y me puso entre paréntesis, sería con Blackie Books. Y pensé, ¿cómo? Mucha gente que me ha propuesto, ¿cuándo? ¿Dónde? Y yo estaba en mi trabajo real, fui al baño ahí, me escondí y pensé, vale, pensemos, ¿es esto real? Y le di a actualizar la página y dijo, sí, es real, sigue. Y le dije, ¿yo? ¿Meriem? Sí. Y ahí fue. Nosotras realmente no descubrimos a Meriem El Mekdati en el sentido de que Meriem El Mekdati siempre había estado allí. Si eso se podría decir que tuvimos la suerte de encontrarla. Y la encontramos a través de Jorge Cascante, que es autor de Blackie y también editor. Jorge seguía a Meriem en Twitter desde hace muchos años y cuenta que lloraba de risa con ella, ¿no? Le gustaba muchísimo lo que escribía, no solo en Twitter, sino también en los fanfics de Harry Potter que escribía Meriem, ¿no? Entonces le propuso escribir una novela. Año y pico estuvieron trabajando juntos sobre la novela, que luego terminó por ser Supersaurio, y nosotras, en cuanto la leímos en la editorial, obviamente nos encantó. Creo que el concepto de hablar del trabajo, de la precariedad, se publicaron un montón de ensayos, de artículos sobre esto, pero pocas veces se ha trasladado una historia de ficción a una novela y además se ha trasladado también, ¿no? Meriem El Mekdati creemos que era una autora con mucho que decir y estamos contentísimos de poder publicar su primera novela. Y hasta ese momento tú no habías escrito ni pensabas en escribir una novela. No, yo seguía con mi fanfiction, súper perfil bajo, mis historias de Crepúsculo, mis historias de Harry Potter y jamás pensé que yo fuese a tener una primera novela publicada y que fuese por una editorial como Blackie.
la verdad es que nunca. Siempre tienes ese, ay, me encantaría ser escritora. O ves a escritoras de tu edad, ¿no? Te metes en Instagram y tal y piensas, ay, ojalá yo. Pero nunca pensé, voy a ser yo. Y ahora soy yo. Es muy raro que desde que salió Supersaurio me han escrito muchísimas chicas, no exagero, de verdad, muchísimas. Y todas me dicen lo identificadas que se sienten con el personaje, lo mucho que les ha gustado. Una persona me dijo que era como si hubiese cogido todo lo que pasa estos días y lo hubiese metido en una batidora y hubiese salido un libro, y pensé, es que es verdad, es que es un poco todo lo que pasa, no sé. ¿Y cómo surgió la idea? Viví antes de mudarme a mi último piso, porque también he ido rotando de piso en piso, ¿no? Viene tu casero y te dice, pues te voy a subir 50 euros el alquiler, y tú preguntas, Dios mío, ¿por qué? Y te dicen, por la carestía de la vida, y piensas, mi vida también se está haciendo cara, así que buscas otro piso. Y durante una época viví en Triana, hay 2 hiperdinos ahí, estaba uno en mi calle de arriba y uno en mi calle de abajo. Y un día, y vamos, a mí me encanta, yo soy un poco jubilada, me encanta recibir el boletín este de ofertas y ver las ofertas de la semana y hacer mi compra con productos de la semana o de la temporada. Estoy concienciada, ¿no? Entre comillas. Y un día estaba en ese supermercado y vi que había una señora, que supongo que trabajaba allí, que estaba fregando, tenía los 2 cartelitos estos de los amarillos de no pasar, están fregando, y estaba fregando chocolate del suelo. Y vi que había como 2 vasitos de natillas de chocolate, y me dio un coraje. Pensé, ¿qué clase de persona entra al súper, le mete 2 agujeros a las natillas y luego ni siente vergüenza y las intenta esconder, sino que las bota al suelo? Me dio una rabia, y ahí fue en esos días en los que él me preguntó, Jorge, me preguntó si yo había pensado alguna vez, y pensé, ya está, es que tiene que ser algo relacionado con un supermercado, porque el supermercado también ejemplifica un poco cómo funciona el sistema este neoliberal en el que vivimos, ¿no? Es violentísimo, es durísimo, y si estás solo y no tienes, pues a ella le puse que tiene un buen colchoncito, tiene a sus padres, tiene a su amiga, tiene a gente a la que poder girarse y decir, me duele, y que le digan, no estás sola. Pensé, es que es así, tiene que ser un supermercado, no puede ser ningún otro sitio. Y en un primer momento, ¿para quién la escribiste? ¿En quién pensabas leyendo tu novela? En mis amigas. Es como si les hubiese escrito un fanfiction a ellas con todo lo que les preocupa y todo lo que les duele y todo lo que les asusta. Y hubiese dicho, tomen, lean. Y creo que se nota en el libro que cualquier persona, sobre todo cualquier mujer, puede leerlo y al menos, aunque sea muy chiquitito, decir, he vivido esto. Cuando presenté el libro en sinopsis, se me acercó una señora, no muy mayor, pero sí, creo que tendrá 60 o estará a punto de llegar. Y me dijo que le había encantado, que se había sentido muy identificada con la protagonista, que le había gustado muchísimo, que se había reído muchísimo y que al final le había dado pena, pero era realista. Y pensé, ya está, porque si una señora de esta edad puede reconocerse, aunque sea en 3 detalles del libro, he ganado. O sea, puedo vender muchísimo, puedo vender poquísimo, pero he ganado yo. Por ahora parece que te estaba gustando la experiencia de ser escritora. ¿Estás pensando ya en futuros proyectos o te gustaría seguir escribiendo? Que va, no tengo hashtag proyectos por ahora. Pero quién sabe, a lo mejor sí. Y sé que tengo apoyo, ¿no? Ahora tengo como una editorial detrás de mí y puedo ir a ellos si tengo una idea y hablarlo con ellos y tal, pero ahora mismo no tengo ninguna idea nueva ni nada. Es que tardé casi 3 años en hacerlo y lo escribí casi en mitad de la pandemia. Terminé fatigadísima y encima tengo mi trabajo normal de 8 a 5. Entonces tengo que intentar pensar cómo gestionar lo del tiempo y lo de escribir de nuevo, pero espero que sí, no sé, espero que no sea el primero y último. De todas maneras, en Supersaurio hemos hablado de algunos de los temas, pero también hablas de ecología, de economía, de política. ¿Te va a costar encontrar nuevos temas o quieres seguir indagando en esto? ¿Tú qué crees que va a pasar? Quiero que mi obra esté centrada en Canarias, ¿no? Porque creo que estamos súper poco representados y las pocas veces que se nos representa es con humor. Somos la broma del chiste, no somos el tema de la serie, ¿no? Y siempre lo hacen con ese acento así muy o que es horrible. Yo siento como que me quedo cóncava por dentro cada vez que veo eso. Pero sí es verdad que cada vez más hay más talento canario que como que sale a la superficie, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿crees que Andrea Abreu, ¿no? La autora de Panza de Burro, ha abierto las puertas para el talento joven canario?
yo creo que sí, que su obra ha ayudado a que nos presten un poco más de atención, ¿no? No sé qué habría pasado si yo hubiese escrito Super Sabrio y lo hubiese mandado yo misma, en plan, léanse esta cosilla que escribí, ¿no? Y si no existiese Panza de Burro, a lo mejor no me habrían hecho ni caso, a lo mejor me hubiesen dicho, es que algo así centrado en Canarias, que parece que está escrito para Canarias, no interesa, no vende. Alguien de Malasaña lo va a leer y va a pensar, ¡fu! Quita. La cara B de Canarias. Creo que eso es lo que le choca a la gente de la península, que es la sensación de que la gente que vive aquí vive por y para satisfacer las necesidades de las personas que vienen a disfrutar ese ambiente de sol y playa, cuando en realidad la vida detrás del hotel es una vida completamente diferente, ¿no? Es la vida de los personajes que salen en Panza de Burro, los padres y madres que trabajan en la construcción, en la limpieza, de camareros, toda esa realidad normalmente no está mostrada. Panza de Burro supuso una ruptura en la literatura y no solo en Canarias. Andrea Abreu se convirtió en una referente al mostrar una realidad invisibilizada y sin embargo muy común en las islas. Un camino que comparte con Aida González Rossi, cuyos poemas hablan de cómo nos afecta el entorno y lo que éste considera válido y normativo. Ambas autoras realizan una original estructura en sus textos, una escritura liberada del canon que bebe en cierta medida de internet, de los chats y de las redes sociales, una sociedad crítica con el colonialismo que ya habían mostrado muchas autoras latinoamericanas. Con Papi, la escritora y cantante Rita Indiana narra la historia de una niña dominicana que espera continuamente las visitas de su padre, un mafioso afincado en los Estados Unidos. Esa es mami que me dice que papi llamó y que dijo que viene a buscarme para llevarme a la playa o de compras. Yo me hago la loca seguro de que no viene por ahora, porque al que le van a hundir un machetazo en la cabeza no le avisan. Yo tuve un padre muy parecido, muy similar a este padre de la novela, que murió en el Bronx cuando yo tenía 12 años, lo asesinaron. Lo han llamado una novela que es un rap, que es una canción de 200 páginas. Tiene esos matices de la canción de la calle. Para la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, los sacrificios humanos son... Una mujer emigrante, una mujer extranjera sin documentos es un sacrificio humano. Ser mujer mezclado con el de ser extranjera, con el tener otra raza, ¿sabes? Es como... el nivel de peligrosidad del mundo para ti se multiplica a pasos agigantados, ¿no? La persona que no le importa a nadie. Escritoras que nos acercan un entorno concreto de una forma tan honesta que pese a ocurrir a miles de kilómetros, el lector puede sumergirse en sus páginas, disfrutar y sufrir, pero sobre todo conocer y reflexionar sobre el otro lado del discurso oficial, esa cara B, la realidad que muchas veces no es contada. ¿Crees que quien lea esta novela entenderá mejor a tu generación? Me da un poco de pánico ese título. ¿Sabes cuando una chica de mi edad saca un libro y de repente le encasquetan lo de la voz de una generación? Y a lo mejor ella no pretendía hacer la voz de una generación, a lo mejor ella estaba como yo escribiendo para sus colegas y ya está. Creo que mis preocupaciones y las preocupaciones de Meriem son las preocupaciones de muchísima gente de mi edad. Pero... no sé si un hombre de mi edad se sentiría igual o si le preocupa lo mismo. No sé si abarca todo ese espacio. A mí me encantaría, pero no sé. Prefiero no ponerme esa etiqueta y ir un poco a lo libre, ¿no? Pues muchísimas gracias por atendernos por este libro y Muchísimas te gracias deseo a ustedes. muchísimos éxitos. Muchísimas gracias por